Así de pie como estamos, vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 22. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 22. Segunda Reyes 22, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 11. Dice así: y cuando el rey, se refiere al rey Josías, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y vamos al capítulo siguiente, el capítulo 23, el versículo 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Hasta aquí nada más, podemos tomar asiento. Quisiera centrarme en una palabra solamente de este segundo versículo, que es la palabra conversión. Ustedes escucharon que dice que el rey se convirtió. Ahora, nosotros sabemos que la palabra conversión tiene que ver con el arrepentimiento y la fe. El apóstol Pedro, en el discurso de Pentecostés, que es el discurso, en el discurso siguiente a Pentecostés, que es el discurso inicial de la prédica cristiana, él dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y fíjense que él habla de dos cosas que tenían que ser simultáneas. Arrepentíos, cambio de mente, de pensamiento, el cambio, el reenfoque de la vida desde las decisiones internas y desde la voluntad. Y después dice convertíos. Es decir, después todo esto tiene que manifestarse en la vida. Los cristianos no somos cristianos por herencia, por tradición o por folclore. Tenemos que ser cristianos por habernos convertido a Cristo, por haber marcado en este momento: yo llego al Señor y voy a hacer la voluntad del Señor. Esta fue la prédica del principio. El apóstol Pablo, cuando le explica ante Agripa, le explica qué es lo que él está haciendo al recorrer todo el mundo antiguo y hablarle a la gente, él dice que Dios lo mandó para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Quiere decir de que la predicación cristiana apunta siempre a este cambio de dominio, que pasen de la potestad de Satanás a la de Dios. Esto es la conversión, cuando yo renuncio realmente a la autoridad y a la potestad de Satanás y todas sus cosas para ponerme bajo la autoridad de Dios. Ahora, cuando llegamos al caso del rey Josías, acá se nos transforma la palabra en algo difícil de entender, porque Josías era un buen rey y estaba trabajando muy bien y había elegido un modelo para su vida, y sin embargo se dice que en un momento se convirtió. Y uno dice, ¿es el mismo sentido que tiene la palabra el que se usaban los primeros cristianos? ¿Estaba él bajo el dominio de Satanás y tenía que buscar ahora el dominio de Dios sobre su vida? ¿Qué sentido tiene acá la palabra convertido en este rey? Cuando Josías nació, hacía 51 años
51 años, que gobernaba Manasés. Y Manasés era un desastre moral y espiritual y llevó al pueblo al desastre moral y espiritual. Idólatra, supersticioso, consultaba los horóscopos para guiar al pueblo. Instituyó el sincretismo religioso, es decir, juntemos todas las religiones y hagamos con ellas una ensalada, cosa que pasa también hoy. Instituyó agoreros y adivinos en lugares claves, y esto repercutió en la acción de gobierno. ¿En qué sentido? Que fue uno de los peores reyes de Israel y vivió 57 años de decadencia. 57 años. Llevó al pueblo un caos moral y espiritual. La moral del gobernante es lo más importante. Más importante que sus títulos, más importante que sus ideas, más importante que su plan de gobierno, es su actitud moral. Muchos me dirán, bueno, a mí no me importa la vida que tiene con tal de que gobierne bien. Y esto es muy común decirlo. Pero Jesucristo dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. En uno de los desayunos de empresarios que hacíamos antes de la pandemia, hace ya unos cuantos años atrás, yo hablé de eso, del comportamiento moral de los gobernantes. Y yo le dije en un momento, si uno de los concejales o de la gente que tiene gobierno engaña a su esposa, ¿cómo no me va a engañar a mí? Se hizo un silencio tremendo y al otro día en el diario local, sale una nota diciendo, el pastor terminó diciendo esto, y repetía la frase, y a todo el mundo se le atragantó la media luna. Bueno, yo creo eso, y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que había en el corazón de Manasés marcó una época de decadencia religiosa, moral y espiritual. Derramó sangre inocente hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. Hace unos domingos atrás hablábamos de Acab. Y Acab hacía muchas obras edilicias, pero fue un desastre y llevó al país a un desastre. Porque la moral del gobernante es lo más importante, que ese hombre sea íntegro delante de Dios. Ahora, cuando murió Manasés, lo sucedió su hijo, Amón, y Amón reinó 2 años y fue peor que el padre. Lo que quiere decir que cuando Josías asciende al trono, detrás había 6 décadas de decadencia, 6 décadas. Hay que borrar esa decadencia de 6 décadas y llega un joven inexperto al trono. ¿Cómo hace frente a esto? Y entonces él hizo algo muy importante, que dijo, bueno, ¿qué es lo que cree este pueblo? Bueno, cree en Jehová, destruyó toda la idolatría, comenzando desde Jerusalén, es decir, desde el templo y siguiendo por todo Israel, sacó toda la idolatría, la limpió, sacó a los Baales, sacó a la señora de Baal, que era Acera, las imágenes del sol, profanó los altares y las tumbas, cosa que la gente no tuviera miedo de esto, porque no se atrevía a profanar estos lugares, él mismo lo profanó, y destruyó todos los lugares de prostitución sagrada, es decir, hizo una gran reforma, y tomó un modelo. Él dijo, yo voy a hacer lo mismo que hacía el rey David, que fue el gran rey de Israel. Quiere decir que en primer lugar tuvo una actitud de limpieza y en segundo lugar buscó un perfecto modelo como David. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David? David en el último momento de su vida y cuando ya el pueblo estaba en su esplendor, había decidido construir el templo en Jerusalén y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque Dios le dijo no, esa no es tarea tuya. Tu hijo Salomón lo va a construir. Entonces David, sabiendo que su hijo Salomón lo iba a construir, juntó todas las cosas para que construyera el templo. Quiere decir que cuando David murió, Salomón tenía todo para construir el templo. Ahora, seguramente cuando él recordó este hecho tan importante, dijo, bueno, tengo que hacer algo en el templo.
Y empezó a mandar a su gente para que refaccionara el templo que había sido dedicado a la idolatría en ese momento. Entonces mandó a refaccionar el templo. Hizo quitar todo y pensó en restaurar el culto. Ahora, yo voy a resumir un poco lo que es la actitud de Josías. Tomó un buen modelo, que es David. Destruyó la idolatría y quiso reconstruir la nación. Estaba muy bien encaminado, ¿no es cierto? Muy bien encaminado. Los sacerdotes fueron al templo a contar el dinero que la gente había puesto para la refacción del templo y tenían la orden de contratar a los carpinteros, a los maestros y rendir cuentas de todas esas cosas. Así que fueron, revisaron el templo, tomaron las contrataciones y volvieron para rendirle cuenta al rey Josías. Cuando vuelve, le explican cómo son las cuentas y cómo tienen que llevarlo adelante, y alguien dice, el sacerdote Hilcías encontró un libro. El libro de la ley de Moisés. ¿Qué era este libro? Moisés, cuando terminó de escribir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, dijo que una copia tenía que estar allí en el templo. Y seguramente esa es la copia que descubrieron. No podemos pensar que Josías ignoraba la ley de Dios, la conocían. La conocía porque había maestros que la enseñaban, etc. Pero acá encuentran esto. Y cuando traen este libro, hay un escriba allí, que es el que lo trae, y le dice, bueno, léalo. Y el escriba se pone a leer este libro. Ahora, cuando se escucha la lectura de este libro, él puede tomar varias actitudes. Puedo decir, estamos escuchando una reliquia histórica, lo que puso Moisés acá. Podría decir, es una curiosidad que podamos tener esto en nuestras manos. Hay que hacer un museo para poner este libro para que todos lo recuerden. O podría decir, bueno, tenemos un libro religioso. Pero él no dijo ninguna de estas cosas, sino que leyó diciendo, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Josías escuchó y no pensó en una reliquia histórica, en una curiosidad, en un libro religioso. Él dijo, esto es palabra de Dios. Y la vida espiritual depende de cómo nos acercamos a esa palabra y qué relación tiene nuestra vida con esa palabra. Lo que define a Josías es la comprensión de esa palabra, porque inmediatamente dijo, vayan y pregunten al Señor por mí y por el pueblo, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Y entonces él hace que ese libro se lo den a él y él se para delante del pueblo y lo congrega y él les lee la Biblia. Él les lee la ley. Y les pide a ese pueblo que se convierta realmente. Le dio a esta palabra autoridad de Dios. Analizó la realidad a la luz de un libro, de la palabra de Dios, lo que Dios dice, y lo comparó con lo que nosotros hacemos. No dice él, miren, vamos bien, este es el camino. Él dice, no, volvamos a abrir la palabra para ver qué es lo que hemos hecho mal. Dice que cuando escuchó la palabra de Dios, él tuvo un acto increíble de humillación para un rey, que es que tomó su vestidura real y la rasgó. Ahora, usted sabe que la vestidura real es la que marca su autoridad. Él en ese momento le dio autoridad a la palabra de Dios y se humilló delante de la palabra de Dios. Y hay algo que es lo que le pasó en el interior, que se lo va a explicar Dios a él. Y le dice, por cuanto oíste la palabra de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Es la única vez que aparece la palabra enterneció en la Biblia, en nuestra Biblia, perdón, en castellano, ¿no? Se enterneció. ¿Y qué significa enternecer?
a ablandar, a ser sensible, aceptó el impacto de la palabra de Dios. Es lo contrario de ¿qué? De endurecer, de ser insensible. Es exactamente lo opuesto a esto. Y este hecho es muy importante porque es que un rey renunció a su soberbia, se inclinó delante de Dios, rasgó su vestido, personalmente lee la ley al pueblo y se da cuenta de algo muy importante, que uno puede tomar un buen modelo como David y pueden tomar muchas medidas en la vida que son todas positivas, pero que todo eso no sirve de nada si yo no me confronto con la palabra de Dios. Y es ahí cuando se produce esto que dice, se convirtió de todo su corazón. Muchas veces queremos vivir una vida cristiana simplemente por reflejo. Me busco un modelo cristiano y lo sigo. O quiero vivir la vida cristiana porque yo entiendo que un cristiano tiene que vivir así. Pero realmente lo que hizo él fue algo más que esto. Él experimentó el poder de la palabra de Dios en su vida y se dio vuelta en aquellas cosas que todavía él no había entendido. Que había un pecado dentro del pueblo y que tenía que haber un gran arrepentimiento, porque con todo lo que él había hecho era muy bueno, pero había que llamar a algo mucho más profundo en el pueblo. Y en ese momento en que él abre la palabra de Dios y congrega al pueblo, le está diciendo, miren, el asunto no es seguir a David en lo que hizo, ni tampoco romper todos los lugares altos, sino entender que nosotros nos tenemos que arrepentir de corazón y tenemos que volver al Señor. Yo creo que los cristianos tenemos una conversión que es la conversión para salvación. Llegué, me convertí a Cristo y me salvé. Esto pasa una vez y para siempre. El que está en las manos del Señor, nadie lo va a arrebatar de las manos del Señor. Esta es la conversión. Pero creo que el hecho de darnos vuelta permanentemente es un acto que tiene que ser constante en nuestra vida. Yo me convertí a Cristo, soy de Cristo, pero hay cosas que tengo que modificar, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que hay que elaborar, y siempre aparecen estas cosas en nuestra vida, siempre. ¿Y cómo hacemos para rectificarla? Y tengo tal modelo, no sirve. ¿Cómo hacemos para rectificarla? Me voy a sacar estas cosas, no sirve. Si yo quiero un cambio, tengo que ir a la palabra de Dios y decir, ¿qué es, Señor, lo que yo tengo que cambiar? Yo que me convertí a Cristo, ¿qué es? Recuerden siempre que la palabra convertir tiene que ver con los hechos. El arrepentimiento es algo del corazón, pero con los hechos, ¿qué es lo que hay que cambiar en lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que hay que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que hay que cambiar en mis actitudes? El salmista dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Y tomamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios justamente para tener la sabiduría desde nuestra sencillez. Porque la palabra de Dios nos da sabiduría. Santiago en su carta dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay lecturas que son lecturas superficiales de la palabra de Dios. Me levanto y tengo que cumplir con el Señor. Me leo un salmito, casi siempre son los salmos. Lo leo, gracias a Dios, bendíceme Señor, y ahí está. Pero el asunto no es leer la palabra de Dios así, sino abrirla y modificar nuestra vida en la palabra de Dios. Si nosotros no ponemos en la iglesia la palabra de Dios en el medio, como la base de lo que debe ser, esto se transforma en una reunión de amigos. Pero la iglesia es iglesia justamente porque abre la palabra de Dios y cada uno de nosotros se confronta con esa palabra para modificar nuestra vida, para no ser oidor simplemente, sino hacedor. La Biblia me pone frente a un espejo que me muestra cómo soy. Y el Espíritu Santo ilumina nuestro interior cuando leemos la palabra de Dios. Y veo la suciedad, veo lo que yo todavía tengo que cambiar. La palabra de Dios en la vida personal de cada hombre le revela el pecado interior y le muestra el camino para que sea una nueva criatura.
y se convierte a Cristo. Pero en la vida de los cristianos la palabra de Dios produce una conmoción espiritual que lleva al arrepentimiento también. Yo tengo que cambiar esta forma de pensar y tengo que cambiar esta conducta. Y recién cuando llego allí, la palabra de Dios es viva y eficaz en mi vida. Mis hermanos, estamos viviendo una situación extrema en la sociedad. Pero estamos viviendo una situación extrema de corrupción en lo local también. Donde usted mire, hay corrupción. Donde usted mire. Empecemos por la cabeza, políticos, ladrones y corruptos y mentirosos. Todos, todos. Jueces venales y corruptos. Policías y fuerzas de seguridad corruptas. Empresarios corruptos. Sindicalistas corruptos. Obreros y empleados corruptos. Religiosos de todas las ramas corruptos. Estamos en un estado de emergencia espiritual. Un estado de emergencia espiritual. El problema nuestro no es emergencia política, ni es emergencia económica, es emergencia espiritual. El problema no es el Fondo Monetario Internacional, que es un banco como cualquier banco donde usted pide un crédito y después tiene que pagarlo. El problema es la corrupción interna que tenemos. Esa corrupción interna es la que hace que vayan creciendo la pobreza en nuestro país, que vaya creciendo la miseria. ¿Y por qué hay corrupción? Porque toman la Biblia y ponen la mano y juran y nunca la han leído y nunca la abren. Y hay cristianos que también tienen la Biblia pero nunca la leen y nunca la abren. Estamos en un estado de emergencia. No son las ideologías lo que nos va a sacar, no son las doctrinas económicas, no son las tendencias políticas las que fallan. Son los hombres corruptos los que fallan. Estamos en tiempos de Manasés. Tiempo de Manasés. El corazón del hombre está mostrando su contenido. Hay algunos que se toman la cabeza. ¿Por qué? Por la violencia en las calles, porque ahora tenemos violación en manada y todo esto. No nos asombremos, cosas como estas vamos a ver y mucho peor que estas, mucho peor. ¿Por qué? Porque no hay una decisión espiritual de buscar realmente lo que Dios ha dicho y decir, yo juro por los santos evangelios, y tengo que saber qué es lo que dicen los santos evangelios. No saben lo que dicen los santos evangelios. ¿Cuál es la solución? No es que cambien los políticos, no es que cambien los partidos, son los hombres los que tienen que cambiar, son las personas. Una vuelta a la palabra de Dios. Pero la vuelta a la palabra de Dios tiene que comenzar por cada uno de nosotros, por el pueblo de Dios. Es necesario que el juicio empiece por el pueblo de Dios. Es necesario que el juicio empiece por el pueblo de Dios. Que cada uno de nosotros vuelva a abrir su Biblia cada día y volvamos todos a mirarnos en la Biblia y a decir, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Lo que le pasó a Josías fue eso. Se convirtió. Cambió el rumbo, no porque fuera una mala persona ni porque estuviera mal encaminado, sino porque encontró en la Biblia la clave de lo que había que hacer. Y esto es lo que tenemos que buscar, en la palabra de Dios, la clave de lo que tenemos que hacer en nuestra vida para que nuestra vida cambie. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cómo están sus acciones? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo se modifica eso? Se modifica abriendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. No se olvide que la Iglesia, en los siglos que no tuvo la palabra de Dios al alcance de todos, se corrompió en una forma escandalosa. Se corrompió. Y en el siglo XVI,
cuando volvió a descubrirse la Biblia, Josías, que la gente empezó a decir, eso era lo que Dios decía. Y hubo una gran renovación espiritual en el mundo, que todavía la miramos, y la miramos con sorpresa y con admiración. Pero fue que abrieron la Biblia y pusieron la Biblia delante. Los cultos de la Reforma no eran solamente sermones. Las iglesias se abrían, se ponía la Biblia y el pueblo parado, porque no había asientos, las iglesias antiguas no tenían asientos, la gente escuchaba el servicio parado, escuchaba por horas la lectura de la palabra de Dios, por horas. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia en nuestra casa, y no solamente una, tenemos varias. Un pastor, me lo contó él, fue a la casa de una persona, era una mujer viuda, y el pastor habló con ella y le dijo, bueno, dice, hermana, traiga su Biblia, dice, así leemos juntos. La mujer vino, trajo la Biblia, la abrió y apareció un par de anteojos, dice, uy, pastor, hace como 3 meses que lo perdí. Quiere decir que en 3 meses no había abierto la Biblia. Y a veces pasa eso, ¿no? Que la tenemos y no la abrimos. Hay que abrirla, hay que leerla y hay que hacer que esta palabra esté en nuestro corazón. Y esta palabra es el centro de la transformación permanente de nuestra vida. ¿Usted cree como cristiano que no tiene cosas que cambiar ya? Todos tenemos cosas que cambiar en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para cambiarlas? Tenemos que hacer lo que hizo Josías, convertirnos a la palabra. Es decir, volver a la palabra y decir, esto hay que modificarlo. Esto hay que modificarlo. Y esta modificación en nuestra vida es lo que produce nuestro crecimiento espiritual. Por eso nos hemos convertido para salvación. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora, cada día, tenemos que dar un paso más en el cambio interior de nuestra vida, en el cambio de nuestra forma de pensar, en el cambio de nuestras actitudes, para que realmente esa palabra sea eficaz, modificándonos a nosotros. Porque como dice el apóstol Pablo, no es que haya llegado ni que sea perfecto, sino que prosigo. Y ese proseguir lo hacía confrontando su vida con la palabra de Dios. Y allí es cuando se producen cambios permanentes en nosotros. Por eso, mis hermanos, convoquémonos hoy a abrir la palabra de Dios en nuestra vida y a producir estas conversiones, estos cambios en nosotros para que nuestra vida espiritual despegue y crezca. Porque la única forma de que esto suceda no es viniendo todos los domingos a la iglesia, sino es confrontándonos cada día en soledad con la palabra de Dios, para que esa palabra empiece a modificar nuestra vida cuando le damos autoridad, como le dio el rey Josías. Y esa palabra va a hacer que nuestro crecimiento espiritual sea un crecimiento permanente y profundo.